Buenas tardes, licenciada Guadalupe Bravo. Somos el grupo número 18, el cual está conformado por los siguientes integrantes. Mi nombre es Galo Valdés, Galo Napoleón Valdés Guapi. Mi nombre es Erika Silvana Solórzano Coveña. Mi nombre es Jessica Viviana Vélez Albia. Mi nombre es Carla Jamilet Ibarra Solán. Bueno, somos los que vamos a hablar de la esfera conductual. Vamos a empezar con lo que es la introducción. Como ya sabemos, la introducción de la esfera conductual sería que es un término de conducta humana que se utiliza para describir a las diferentes acciones que proponen una marcha en nuestra vida diaria. La conducta se puede definir en relación de cualquier actividad que implica una acción, un pensamiento o una emoción. La conducta humana engloba todo, lo que es la conducta, la herencia, la maduración y la socialización. Aquí a continuación, cada uno le vamos a explicar más al fondo lo que consiste cada una de ellas. Herencia. Son aquellas características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas que se transmiten de generación en generación a través de la unión de espermatozoides y el óvulo, las cuales contienen 23 cromosomas. Cuando se unen al momento de la fecundación, forman 23 pares de cromosomas diploides que su estructura cromosómica es similar a un hilo en nuestras células hechas de un ADN, envueltas alrededor de un andamio de proteínas. Las características que este nuevo ser tendrá son su color de ojos, de pelo, capacidades físicas, enfermedades de nacimiento e incluso comportamiento. El conjunto de los caracteres que se transmiten a través de los genes se les denomina genotipo y a sus manifestaciones exteriores en el aspecto del individuo, el fenotipo. También se denomina idiotipo al conjunto de posibilidades de manifestar un carácter que presenta este individuo. El estudio de la herencia es conocido también como la teoría cromosómica. Otros organismos también tienen cromosomas. La mayoría de los cromosomas bacterianos son bucles o círculos de ADN. Una excepción a esta regla son las células sexuales, ya sean los óvulos o espermatozoides, también conocidos como gametos, que solo tienen un conjunto de cromosomas cada uno. Un gameto es una célula reproductora, ya sea masculina o femenina, que contienen la mitad de la información genética de un organismo. El genotipo es una descripción de la composición genética única de un individuo. El fenotipo es una descripción de las características físicas de un organismo. Los alelos son diferentes formas del mismo gen. En los seres humanos, los alelos de genes particulares vienen en pares y nuestras características están determinadas por la combinación de los alelos que tenemos. La herencia mendeliana fue descubierta gracias al trabajo de un monje austriaco llamado Gregory Mendel en el año de 1865. Mendel dio a conocer tres principios claves de la herencia. La herencia de cada rasgo está determinada por factores que se transmiten a los descendientes. Los individuos heredan un factor de cada padre para cada rasgo. Y es posible que un rasgo no se muestre en ese individuo, pero que aún se puede pasar a la siguiente generación. Esto demuestra que existen genes dominantes y recesivos.
La maduración. La maduración corresponde a cambios cualitativos en cuanto a funciones corporales, donde se ven las perfecciones unas con otras que se van adquiriendo de acuerdo a la etapa. La primera en madurar es la cabeza. Luego pasamos a los troncos y luego de los troncos maduran las extremidades. La maduración es un concepto convertido en el campo de la psicología evolutiva. Lo que hay algunos autores hasta que opinan que la realidad podría eliminarse, que se convierte en un mantenimiento que no ha sido por el valor histórico, sino que es el término que tiene, sino que las implicaciones pragmáticas que resaltan de un manejo bien adecuado. La maduración tiene un valor adaptativo, que es el estudio de la maduración y la constante del individuo, de su modo, de su acción y de los objetos que propone. Es por ello de que podemos observar en este proceso de la maduración como ciertas conductas infantiles, básicas, primarias, en la que se convierte ulteriormente sociable, también de la autoestima y la sexualidad adulta. En la maduración, el desarrollo es un proceso filosóficamente establecida a una especie que forma una antropología. También la maduración es la capacidad intrínseca, donde incluye también el aprendizaje y muchas cosas entre ellas. De acuerdo al famoso Alport, que señala que la maduración es la realidad en diferencia e integración, tomando los conceptos como cuáles, que es el proceso del mismo y la diferencia que significa la especialidad y la capacidad. También que es una adaptación que son más precisos y se observa en una parcialización de integridad. Mantienen, sin embargo, una unidad totalitaria, porque la maduración es la última etapa del ser humano donde ya se encarga de madurar tanto física como psicológicamente. Maduración y desarrollo. En la maduración es un proceso automático del desarrollo, donde se indica que la conceptuación entre un hombre y una mujer maduran al mismo ritmo. ¿Tienen diferentes composiciones corporales? Sí. Las principales diferencias sexuales se manifiestan en la pubertad. Épocas en que los niños y niñas pasan por un periodo y un crecimiento rápido y seguido de adquisición de las características que son consecuenciales. Las normas en el desarrollo son pautas de crecimiento que indican las edades en el que el niño y la niña deberían tomar ciertas formas. También son mientras que el niño es mayor, se limita a sustraer las partes del cuerpo que afectan por la excitación o por su humor, o siguen osciladamente entre su cuerpo, entre muchas razones más. Cada que el ser humano tiene un ritmo de crecimiento, que eso depende de cada uno, cómo maneje el crecimiento de cada uno, del cuerpo de cada persona. Se observa en que son avances muy rápidos, otros muy lentos y así, porque cada uno tiene una forma diferente a la hora de madurar generalmente. La diferencia entre crecimiento y maduración. El crecimiento es específicamente orgánico, vinculado con el cuerpo. Con los cambios son cambios cualitativos como tamaños y peso. Pero no cambian como la madurez en forma cualitativa, mientras la maduración se entiende como un conjunto de transformación que sufren del organismo o de algunas de sus células hasta alcanzar la plenitud y realizar el fin para este estable proceso.
En el desarrollo del producto de la maduración y el aprendizaje, tenemos la maduración intrínseca y el aprendizaje. La maduración intrínseca, que es el movimiento de las características potenciales que presentan los individuos, cada uno de diferentes maneras, y el aprendizaje, que es el cambio producido del individuo gracias a su ejercicio y sus esfuerzos. Y depende la forma del desarrollo de cada persona. En el desarrollo quíxico y de la actividad, tenemos que es un proceso el cual los niños van asimilando las acciones internas y gracias a estas se resuelven los problemas cada vez con más complejos. El origen de estas acciones son la orientación externa. Esta asimilación presenta ciertos límites. El niño lo asimila en ciertas acciones señaladas por adultos o solo de acuerdo por el orden o por cual el niño es lo más sencillo en admitir a una nueva etapa y luego lo más complejo que debería ser atractivamente para él. También distinguir la serie de periodos. Normalmente tenemos la lactancia, la infancia y la niñez. La adolescencia, la adultez, la temprana edad, la adultez a la vez. Y existen distintos criterios y distintos autores que dividen la niñez de una manera, la adolescencia de otra manera y la etapa de adultos de otra manera. También en los primeros años de vida, los niños indefensos aprenden a balbucear, a moverse, a identificar figuras, aprenden a identificar sonidos, señas, porque es la edad de que va aprendiendo todo. Y pues a lo largo de que va pasando las etapas, el niño se va adaptando y va pasando por el proceso de la niñez, de la adolescencia, hasta que llega a su etapa completa, cual sería la maduración, que es donde ya está completamente el niño formalizado en diferentes formas, tanto como física y mentalmente. Conducta. El comportamiento en psicología es importante porque nos da mucha información sobre una persona y nos permite tomar medidas en diferentes estímulos que pueden desencadenar una conducta y sus consecuencias. Hablar, reír, llorar, leer o comer, estas palabras tienen en común que son verbos. Esta medida en particular está implementada por el comportamiento y pueden ser conducta observable y manifiesta y conducta encubierta. En conducta observable, estas son nuestras funciones y movimientos físicos, motores y respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando nos sonrojamos, sudamos, etc. Bueno, en conducta encubierta, este comportamiento está relacionado con los sentimientos y emociones, como por ejemplo miedo o alegría. También tenemos 3 factores que influyen en la conducta: fin, motivación y casualidad. Fin se da a partir del objetivo del comportamiento que la conducta adquiere. Motivación, es decir, que la conducta posee algo que la motiva. En casualidad, es decir, que aquí vemos que la conducta también posee algo o se produce por una causa determinada. También se consideran que existen 2 elementos más que dirigen la conducta, y estos son elementos de ambiente y elementos biológicos. En elementos de ambiente, nos hace referencia al medio en el que el sujeto se encuentra inmerso, como puede ser en un ambiente físico como social. En elementos biológicos, estos son vinculados netamente con cuestiones genéticas, que son determinantes en el proceso biológico, es decir, que poseen un carácter interno.
En los tipos de conductas, bueno, al hablar de un concepto tan amplio, podríamos hacer clasificaciones muy diversas de los tipos de conductas que tenemos o que hay. Por ejemplo, tenemos conducta de tipo agresivo, conducta de tipo pasivo, conducta asertivo o conducta innata o heredada. En conducta agresivo, son heredadas de nuestros antepasados, puesto que tenían un proceso evolutivo. Como por ejemplo, hay personas que elevan la voz o simplemente cuando se enojan cambian sus gestos faciales o aprietan los puños. En conducta de tipo pasivo son propias de personas que huyen de los conflictos, son los que nunca dicen no o no dan una voz más alta que la otra persona, toleran mucho las cosas y utilizan mucho el no o no pasa nada, no importa. En conducta de tipo asertivo son aquellas que en nuestra sociedad consideramos las más aceptables y engloban una habilidad que es adquirida de forma muy temprana. En conducta innata, en cambio, vemos que estos son uno de los tipos de conducta que realizamos en nuestra vida de forma natural. También vemos los trastornos de conducta más habituales en niños y adolescentes. Hablando de niños menores de 10 años, los trastornos son más comunes en niños que en niñas, pero la diferencia no es significativa durante la adolescencia. Entre otros trastornos, cabe recalcar o señalar que la ansiedad, la depresión y trastornos alimenticios se presentan más en niñas y en los niños es donde predomina la hiperactividad. Conductas disruptivas en niños y adolescentes. Solemos hablar de conductas disruptivas de acciones que son externas, que se han inapropiado y causan daño a personas del mismo entorno y no le causa tanto malestar al autor de dicha conducta. Ejemplo, hay niños que gritan, que golpean, otros se agreden entre ellos. En cambio, en adolescentes, los patrones de conducta son más complejos, ya que en su mayoría se establecen en el desarrollo. Ejemplo, hay jóvenes que empiezan a consumir drogas, estos ya van mucho más complejos porque empiezan a destruir los materiales escolares o las aulas y pertenecen a grupos organizados o grupos de pandilla. Crítica a la modificación a la conducta. Una de las conductas más frecuentes a las teorías subyacentes en este campo es que es el ecticismo. Sobre el supuesto y el aprendizaje de una persona, el resultado de interacciones entre el entorno, el comportamiento y los procesos psicológicos. Sin embargo, existen evidencias de que la imitación en una conducta que puede aprender como cualquier otra. Socialización. Bueno, pues la socialización es un proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso y a lo largo de su vida. Lo que aprende son los elementos socioculturales de su medio ambiente. Estos elementos se encargan de integrarse a la estructura de su personalidad. Son bajo la influencia de experiencias adquiridas, de sucesos y de agentes sociales. La socialización es factible gracias a los agentes sociales. Dentro de los agentes sociales están varios ejemplos como son costumbres, culturas, maneras de enseñanza, que se pueden identificar dentro de ello lo que es la familia y la escuela. También tenemos como ejemplo los medios de comunicación. Dentro de los medios de comunicación están lo que son computadoras, teléfonos inteligentes, que hoy en la actualidad sabemos que niños desde muy tempranas edades
ya tienen un teléfono inteligente. Además, la conducta se encarga de tener una existencia de normas para la socialización. Estas normas son elementos que regulan nuestra forma de relacionarnos con el entorno. Además, sirve también para la ubicación de nosotros como personas en los grupos sociales. También las instituciones e individuos representativos con capacidad para transmitir e imponer elementos culturales apropiados. Los agentes sociales más representativos, como lo había dicho anteriormente, son la familia. ¿Por qué? Porque la familia es aquella que se encarga de poseer un rol importante y primordial. Es el primer nivel social al que nosotros tenemos acceso. Luego, como segundo punto, está la escuela, aunque hoy en día ha perdido el papel principal como tal, porque ya más bien hoy en la actualidad solo decimos que la escuela es transmisora de conocimientos y de valores, mientras que la educación, la manera de respetar a las personas, nuestras costumbres y culturas, nosotros las adoptamos en nuestro seno familiar. Las formas de socialización. Bueno, pues dentro de lo que es formas de socialización, nosotros podemos hablar que podría describirse dos puntos de vista. Dentro de ellos tenemos que, a partir del influjo de la sociedad que ejerce el individuo, es aquella en la que está o moldea y adapta las condiciones de la sociedad determinada. Esa es la objetiva. Y de forma subjetiva, pues esta parte de una respuesta o de una reacción que tiene el individuo hacia la sociedad. Además, la socialización nos manifiesta que es vista por los sociólogos como un proceso mediante el cual se inicia o se inculca em, una forma cultural a que nosotros aprendamos conocimientos específicos, aprendamos también a desarrollar nuestras potencialidades, habilidades necesarias para la participación de nosotros de forma adecuada en la vida social. También hay formas de adaptamiento según nuestro comportamiento. Por lo general se distingue la socialización primaria. Dentro de lo que es socialización, bueno, cabe recalcar que es muy importante que conozcamos que hay tres tipos de socialización. Tenemos lo que es la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria, por lo general, distingue a la socialización en la que el individuo se encarga de adquirir conocimientos o primeras capacidades intelectuales y sociales, juega el papel más crucial e importante en la constitución de nuestra identidad. Estos procesos de socialización, como lo había dicho anteriormente, se da en el seno familiar, hasta que luego llega a ciertos institutos educativos, escuelas, colegios, donde suceden las primeras relaciones de nosotros con otras personas que no tiene nada que ver con el entorno ni el encuadre familiar. De todas maneras, la socialización primaria nos dice que no hay un momento exacto que marque la finalización de esta etapa, ya que esto va a seguir variando de acuerdo a cada persona, porque cada persona es un mundo distinto. Luego tenemos lo que es la socialización secundaria. La socialización secundaria es la socialización ulterior que introduce a un individuo ya socializado en nuevos sectores del mundo. En esto hace referencia a la internalización de submundos institucionales, realidades parciales que constatan el mundo adquirido en base a la socialización primaria. Es decir, las capacidades, habilidades que nosotros tenemos, vamos a mejorarlas al momento de nosotros participar con otras personas y nuevas culturas. El aprendizaje se refiere a la adquisición de nuevos recursos, de nuevas respuestas.
Para que ésta resulte efectiva, el punto de partida se inicia a una temprana edad, ya que sabemos que a muy tempranas edades uno puede absorber cosas buenas, cosas malas, pero siempre es muy importante aprender a diferenciar lo bueno de lo malo para de esa forma realizar las cosas de una forma asertiva y también una forma efectiva. Luego tenemos lo que es la socialización terciaria. Dentro de la socialización terciaria nos dice que es un proceso de reintegración. Esta socialización hace referencia a las personas que no fueron por un camino del bien, no fueron criados como comúnmente decimos rectos, sino más bien por ahí hubo un desliz, se desviaron. Entonces se trata aquí de readaptar la conducta del individuo desviado, es decir, que ha transgredido la norma. Luego tenemos lo que son los mecanismos de socialización. Dentro de este mecanismo es muy importante hacer un énfasis a Antonio Lucas Martín, que él nos dice que el proceso de socialización es un enfoque sociológico. También es considerado un mecanismo de, de un proceso. Y este mecanismo pues está formado principalmente por dos eh, conceptos, se lo puede decir. El primero nos habla acerca de lo que es el aprendizaje y la interiorización del otro y de la realidad. El aprendizaje consiste en la adquisición, en la absorción de los reflejos, de los hábitos y actitudes que se inscriben en el organismo y en el psique de la persona. Y esto se encarga de orientar la conducta. El aprendizaje sería pues el aspecto más superficial de la socialización, que se realiza a través de 4 procedimientos: la repetición, la imitación, la aplicación de recompensas y castigos. Entonces aquí viene lo que había dicho anteriormente, que los valores eh, se construyen en la casa o se adquieren en la casa. Ahí está la repetición. Yo hago lo que mi papá hace o lo que mi mamá hace. La imitación. Yo imito las cosas buenas de mis padres. La recompensa. Si yo me porto bien, me van a comprar el teléfono que yo deseo, me van a comprar un dulce o una golosina que pedí. Y ahí viene cuando las personas se portan mal o no hacen lo que tienen que hacer, viene el castigo. Y el segundo mecanismo de socialización sería la interiorización o la internalización de la realidad, es decir, la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo. En cuanto expresa significado, en cuanto se ha considerado también una manifestación de los procesos subjetivos. Prácticamente esto nos ayudaría a que nosotros socialicemos en un mundo real, como una realidad significativa y social. Muchísimas gracias. Esto ha sido toda nuestra exposición. Ujú.